Buenas noches, amigos. ¿Cómo está? Le habla Francisco Ramos. Otros me conocen como Paco Ramos. Nosotros somos los que vamos a Home Depot, como siempre lo hemos dicho, a Highland Park y a lugares donde hay personas que vienen de otros países buscando un futuro, un trabajo aquí en Estados Unidos. El Señor nos manda a ir a predicar a todas las naciones, pero las naciones están viniendo a este país, así que aquí lo estamos haciendo. Y gracias a Dios que tenemos la oportunidad siempre de ir y predicar su palabra. Está empezando un año nuevo, el año 2023, y esperamos que Dios nos siga dando fuerzas para seguir predicando, anunciando su verdad a todas las personas que Dios permita que sigan llegando a este país. Y a otros más que también están aquí, que de repente nos están escuchando por este medio. A ellos también les saludamos y esperemos que el estudio de la palabra de Dios les pueda ayudar, animar como a nosotros nos anima siempre, y también nos corrige y nos hace reflexionar en cuanto a lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Esta noche vamos a estudiar la iglesia de Sardis. Hemos estado estudiando otras iglesias que habla del Apocalipsis, que el Señor mismo habla a sus iglesias. Y otra iglesia que vamos a estudiar esta noche es la de Sardis, está en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Señor nuestro Dios, Padre Santo, te pido que me ayudes, Señor, a explicar tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, me dé la sabiduría y la inteligencia para hablar, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así, nosotros tenemos que depender de Dios para todas las cosas que hacemos y estar siempre a cuentas con Dios porque es necesario. Nadie puede engañar a Dios. Dios todo lo sabe y es lo que vamos a ver esta noche a través de la iglesia de Sardis. Y nosotros también vamos a una iglesia aquí en South Houston. Estamos en South Houston, aquí en Texas, y está en la avenida y la calle 8 en el medio, ahí lo va a ver. Una iglesia pequeña, pero fiel, con el corazón para el Señor, siempre tratando de anunciar la verdad de Cristo a todas las personas. Esta noche vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro, ahí donde estamos, pero ahora nos toca el capítulo 3 y es la iglesia de Sardis. Y dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Y quién escribe? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es así, Dios siempre es bien claro. Dios jamás habla a medias tintas, Dios nos habla claramente. Nunca Dios oculta el pecado del hombre, siempre lo pone a la luz manifiestamente, y tampoco va a ocultar el pecado de la iglesia, porque en la iglesia hay pecado y es lo que está diciendo. Y entonces vamos a empezar viendo lo que dice la palabra de Dios, que ya sabemos que Él escribe al ángel de la iglesia, que es los administradores, el pastor, pero también a su propia iglesia. ¿Y quién es el que escribe? Como ya lo hemos explicado antes, el que escribe es Cristo. Cristo mismo, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Nadie más que Cristo puede tener el espíritu completo de Dios, porque 7 es lo completo, lo perfecto. Y el espíritu de Dios es el poder.
el poder de Dios. Y solo el poder de Dios es el que puede transformar una vida. Solo el poder de Dios a través de Cristo Jesús es el único que puede dar vida a las personas y también a su propia iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y solo Cristo puede dar vida a su propia iglesia. Y su Santo Espíritu es el que guía y dirige a su iglesia. Entonces, la iglesia de Dios. Entonces, por eso que el que escribe es Cristo mismo, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el poder de Dios, el que puede dar la vida, el que puede dar el Espíritu de Dios, porque Dios ya no mora en templos, sino Dios mora en los corazones. Ahora, cada corazón es el templo de Dios y Dios pone su Espíritu dentro de nosotros para Él morar dentro de nosotros. Y Él es el único que te lo puede dar es Cristo. Cuando tú le aceptas, tú crees en Él, es el único que puede poner su Espíritu. Es el que te transforma, el que te cambia. Tú no te puedes cambiar a ti mismo, como ya hemos explicado. No, Dios mismo entra en ti y Él es el único que te puede transformar. Entra en tu corazón y lo transforma y lo renueva. Solo Él es el único que lo puede hacer. Por eso que Cristo es el que nos está escribiendo, Él mismo, el único que nos puede transformar. Y dice, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Nada está oculto delante de sus ojos. Las estrellas es suficiente para iluminar todo el mundo. Las 7 estrellas, y el que tiene las 7 estrellas de Dios que pueden iluminar todo el mundo. Todos los corazones de todo el mundo lo puede ver al mismo momento, en el mismo instante. Esa es la maravilla del Dios poderoso que tenemos. El brillo de Él, delante del brillo de Él, nada queda oculto. Y es mejor que nada quede oculto porque nunca nada va a quedar oculto. Un día todo va a ser puesto delante de todos y delante de Dios también. Y Dios va a juzgar. Así que nadie puede engañar a Dios. Él es el que cuando todos ponemos nuestra vida delante de sus ojos, Él lo ve. Nada queda oculto. Y Él está hablando a la iglesia de Sardes, y dice, yo conozco quién eres. Y hay iglesias en que Él puede decir, estas iglesias son iglesias vivas y estas iglesias son iglesias muertas. Él puede decir eso. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Él puede ver la iglesia, el cuerpo de una iglesia local, Él lo puede ver. Como la iglesia de nosotros, a Cristo, Él puede ver quiénes están vivos y quiénes están muertos ahí. Pero están dentro de la iglesia. Pero por eso nos está haciendo, Él nos está enseñando, nos está haciendo esas advertencias, y Él escribe y dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, pero estás muerto. Y hay iglesias que parecen que estuvieran vivas, pero están muertas. Es lo que está diciendo. Pero también hay creyentes que parecen que están vivos, que son creyentes, que externamente se ven muy hermosos, decentes, pero están muertos en su corazón. Y eso es lo que el Señor está haciendo, que sus obras son muertas. Entonces, dice 2 Timoteo 3:5, porque siempre todo lo que decimos tenemos que reforzarlo con la palabra de Dios. No podemos decir nosotros nuestras propias palabras. Entonces, Él puede decir que hay un grupo de iglesias vivas, un grupo y otros que aparentan ser una iglesia. Así como hay unos que son verdaderos cristianos que viven para Él y otros que aparentan ser cristianos. Entonces dice 2 Timoteo 3:5. 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, ¿qué dice? Que no van a ir muy adelante. Esos que parecen que tienen nombre de cristianos, que parecen que son cristianos, no van a ir muy adelante porque tienen solo la apariencia de piedad. ¿Se dan cuenta? Como hay iglesias que no van muy adelante porque solo tienen la apariencia de piedad. Pero
están cargados de pecado, de concupiscencia, que son malos pensamientos, de fornicaciones, de adulterios, de idolatrías. Entonces no van a ir más allá, pero hay vidas de cristianos que también están así. Y dice la palabra de Dios que pues estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque el conocimiento de la verdad solo se puede requerir, solo el Señor mismo te lo enseña. ¿Se da cuenta? La verdad misma viene de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la verdad misma Él. Por eso no llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con la verdad. O sea, con Cristo. No tienen comunión con Él. No pueden llegar a la verdad porque no tienen comunión con Él. Dice, y no irán más adelante por su insensatez. Y no irán más adelante. ¿Por qué? Por su insensatez, que es manifiesta delante de todos. ¿Entiendes? Porque ellos dicen que son hijos de Dios, pero con sus obras lo niegan. Con sus hechos lo niegan. Su insensatez no les deja avanzar en el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con la verdad. Entonces no avanzan. Entonces el Señor, pues, como Él tiene las 7 estrellas, el brillo de Él, nada puede quedar oculto delante de sus ojos. Él lo está mirando todo, Él lo ve. Y tú que has aceptado a Cristo y tú que has hecho tu decisión con nosotros capaz, son cosas que debes de saber. Porque nadie puede jugar con Dios. Es mejor no jugar con Dios, porque Dios dice que no puede ser burlado. Y horrenda cosa es caer en las manos de Dios, ¿me se dan cuenta? Entonces, y menos estar jugando en su iglesia, o jugando con su iglesia, o tratando de usar su iglesia para un beneficio personal. Esto es algo que va a tener un grande juicio, y que Dios va a poner en orden un día. Entonces ya Dios nos está diciendo todas estas cosas. Por eso tenemos que saber que hay muchos que le dicen Señor, pero su corazón está lejos de Él. En Mateo 7:21, Mateo 7:21, Mateo 7:21, dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque con su boca confiesan, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Entienden? Entonces su corazón no está lejos, no están temerosos de Dios, porque Dios conoce los corazones. Dios los conoce y nos conoce por nombre y sabe quiénes son los que están vivos, sabe quiénes son los que están muertos. El Señor nos conoce, entonces nadie puede engañar al Señor. Y entonces el Señor mismo, por eso Él un día les va a decir, nunca os conocí. ¿Se dan cuenta? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y entonces él está hablando que a la iglesia de Sardis, eso. Y Él lo está diciendo porque nos está advirtiendo. Porque nadie puede engañar a Dios y nadie puede jugar con Dios. O nadie se puede hacer el hermano o el cristiano y salir librado. No va a pasar eso. Es mejor que, por eso es que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Entra en nosotros para hacernos recordar que no podemos jugar con Dios, no podemos jugar con su palabra. Cuando hemos decidido seguirle es mejor que le sigamos verdaderamente. Cuando hemos tomado nuestra decisión será una decisión verdadera. Cuando tú has orado ahí con nosotros aceptando a Cristo en tu corazón, Dios lo ha escuchado. Dios lo ha escuchado. Porque Dios está en todas partes. Donde dos o más estén reunidos, Él está ahí. Y Él lo ha escuchado. Y entonces Él ha escuchado. Si ha sido sincera tu oración, Él ha escuchado. Pero ahora lo que nosotros estamos tratando es que tú crezcas. Que tú te des cuenta que esa decisión que has hecho, que esa oración que tú has hecho, han marcado un comienzo, una nueva vida. Y que esa vida tiene que ser alimentada, que esa vida tiene que ser reforzada, que esa vida tiene que ser una vida de temor a Dios. Y también es una vida también de amor.
pero también de gozo, de paz, porque hay una alegría que es mayor que la risa, que es el gozo. Cuando uno está con el Señor y cuando ve sus bendiciones y cuando uno está en problemas, pero aún ve la mano de Dios que te saca del problema, ahí es donde uno dice, gracias Dios, estás conmigo. Porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces seguimos avanzando y dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Y es así. Y sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por eso el Señor que dice, sé vigilante. O sea, frente a estas cosas, tú tienes que ser vigilante. Tienes que estar vigilando. Porque sabes que Sardis, la iglesia de Sardis, estaba en una colina. Estaba en una colina. Y de ahí se podía ver. Y los vigilantes podían ver quién venía a atacarles. Pero Ciro el Grande tomó la ciudad. ¿Por qué? Porque los vigilantes se quedaron dormidos. Se descuidaron y él entró en la noche y tomó la ciudad. Y así es. Cuando no estamos vigilantes, no estamos confesando nuestros pecados, cuando no estamos teniendo comunión con Dios, ¿qué pasa? Estamos expuestos al diablo. Al diablo, a este mundo y a nosotros mismos, nuestras propias habilidades, y caemos. O nos apartamos. Por eso es que es necesario que estemos en comunión con Dios. Estemos siempre confesando nuestros pecados. Porque cada día es un día nuevo. Y cada día vas a experimentar cosas nuevas. No puedes decir tú que tú ya vas a poder, porque has aceptado a Cristo y has hecho tu oración, tú ya vas a enfrentar todas las cosas. No va a ser así. Y no es así, por eso que el Señor nos da advertencia, sé vigilante. Sé vigilante. Hay esta situación, hay gente que tiene nombre, pero están muertos, pero tú sé vigilante. Porque cada uno va a dar cuentas a Dios. No porque él está siendo hipócrita delante de Dios, tú tienes que ser hipócrita. Eso no es así. Porque él se va a condenar porque está engañando a Dios, tú te vas a condenar también. No. Él va a dar cuentas por él y tú vas a dar cuentas por ti. Por eso dice, sé vigilante. Tú sé vigilante. Tú vigila tu propia vida. Tú tengas cuentas tu propia vida delante de Dios. ¿No? El otro va a dar cuentas a Dios por él mismo. No creas que le va a engañar a Dios porque Dios, Él tiene, la visto que el Señor Jesucristo tiene las 7 estrellas en su mano, todo resplandece delante de Él, Él lo ve todo, el pecado sale a la luz de Él, es imposible poder engañar, se encuentran, pero tú, dice, sé vigilante. Entonces tú tienes que afirmar, hay cosas que tienen que morir en ti, que todavía necesitan quitarlas de ti, morir en ti. Hay cosas, y siempre hay cosas. Un hermano me dijo que a veces la vida es como una cebolla, la vida de un cristiano. Sacas una hoja y aparece otra, sacas otra hoja y otra. Y más cuando uno ha estado en el pecado como de donde venimos nosotros, una vida totalmente de pecado, entonces que perversa. Entonces siempre hay una cosa que ha afectado tu vida que es mejor sacarla. Que pedirle a Dios que te ayude a cortar con eso. ¿Se dan cuenta? Y es necesario cortar. Y cuando cortas con esas cosas, por eso que hacer una decisión de fe implica un arrepentimiento verdadero. Y cuando hay un arrepentimiento verdadero, hay un corte. Dicen, no más, no lo voy a hacer. Se dan cuenta, no voy a seguir en ese pecado que me ha destruido. Como yo que he estado muchos años preso en las drogas, porque el Señor me ha liberado a mí de las drogas. Entonces, que yo he estado preso en ese tiempo por muchos años y el Señor lo ha cortado de mi corazón. ¿Se dan cuenta? Me lo ha cortado. Entonces, gracias a Dios que lo ha cortado y ha erradicado. Como eso, otras cosas más. Que yo he sido esclavo, como el alcohol también. Y otras cosas más que Dios lo ha cortado. Gracias a Dios que Dios lo ha quitado de mi vida y seguimos para adelante. Y uno ya no es esclavo de eso. Ya no es esclavo. Y Dios es el único que te puede dar libertad. Porque nosotros que te hemos visto a ti en el parque, que te hemos encontrado a veces tirado, me da pena porque yo he estado en esta condición. Yo los he visto a ustedes
que cuando vamos allá a Jondipo, algunos están amanecidos, y otros están fumando en ese momento también. Pero cuando Dios les habla también muchos se conmueven. Pero si tú te has arrepentido verdaderamente, tú tienes que cortar con eso. Cortar. Y una vez que has cortado, sé vigilante. Que Dios te ayude a hacer morir esas cosas a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, y de ahí tienes que ser vigilante. Y dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y así es, nuestras obras van a ser pesadas. Y hay una historia en Daniel 5, vamos a Daniel 5. Daniel 5 es el Antiguo Testamento. Está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel 5. Entonces Daniel 5 es la historia de el hijo del rey Nabucodonosor, Belsasar, que él estaba haciendo una fiesta y tomó, ¿qué cosa? Las copas de oro y las de plata del templo de Dios para burlarse de Dios y adorar a otros dios. Y entonces hacer su fiesta y estaba tomando las cosas santas de Dios, las cosas santas de Dios, para burlarse de Dios. ¿Y qué pasó? Que una mano comenzó a escribir. Y dice, vamos a leer Daniel capítulo 5, verso 1, dice, y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, que había traído del templo de Jerusalén. Mandó traer los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus mujeres y sus concubinas. Y entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ella el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces comenzaron a burlarse de Dios, o sea, de las cosas santas de Dios, y de Dios se estaban burlando. ¿Y qué pasó? En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y entonces se asustó, sus piernas comenzaron a temblar, si lees la historia, y comenzó a temblar, y entonces comenzaron a buscar quién podía explicar lo que la mano, que era la mano misma de Dios, que Dios mismo le estaba escribiendo. Y entonces trajeron a Daniel. Y Daniel le va a decir que su padre también se había revelado. Nabucodonosor se había revelado y que Dios lo hizo poner como un animal. Si usted lee la historia, Dios lo hizo comer como un animal. Estaba comiendo como los animales. Al rey, que era el más grande rey en ese tiempo, Dios lo puso como un animal, porque Dios es el que pone y el que quita reyes. Él es el que da y el que quita todo lo que tú tienes. Él te puede dar el trabajo que tienes, pero también te lo puede quitar. La vida que tú tienes, Él te la da, pero también te lo puede quitar, porque es Dios. Y a este rey que era grande en ese tiempo, a él lo hizo como un animal. Y Daniel le va a explicar, y tu padre un día reconoció al Dios Altísimo, y Dios le volvió a dar la razón, y lo perdonó. Y entonces dice, y su hijo Belsasar dijo, y tú no te has humillado delante de este Dios poderoso, más bien te has burlado de él. Entonces le va a decir, la escritura que trazó, 25, en el verso 25 del capítulo 5 dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación, Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y así es. Y Dios hizo su juicio con Belsasar, ¿me entiendes? Y perdió su reino y lo sacó. Y porque nadie puede burlarse de Dios así nomás. Y es igual.
con nosotros. Nosotros no podemos burlarnos de Dios. Nadie se puede burlar de Dios. Y Dios, porque Dios hace su juicio. Dios es santo, se da cuenta. Y sus cosas son santas. Y tú tienes que aprender eso. Y es lo que Dios quiere enseñarte. Y nosotros también queremos que, porque hemos aprendido también a tener temor de Dios. Entonces queremos que tú también aprendas eso, que Dios es santo y nadie se puede burlar. No puedes agarrar las cosas de Dios, entrar a la iglesia y ver a las hermanas o tratar de aprovecharte de la iglesia o tomar un dinero de la iglesia o usar la iglesia para un beneficio. Vas a darle cuentas a Dios. Porque Dios es justo, es justicia misma. Y nadie va a escapar de su justicia tampoco. Entonces el Señor está diciendo, por eso, ¿qué dice? Acuérdate, en el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, ¿qué dice? Acuérdate, cuando tú hiciste tu oración de fe, estabas arrepentido. Cuando yo he visto a muchos de ustedes conmovidos, hasta llorando, porque han creído en el Señor, han visto su pecado y han visto a Cristo como el único que puede consolarles y limpiarles el pecado. Porque cuando uno peca, ¿a quién ofende? A Dios. Y la única forma de que Dios le perdone es a través de Cristo. ¿Se da cuenta? Lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Tu sucio pecado, tu sucia conciencia, el Señor es el único que te la puede limpiar. Lo que tú de repente, si te has estado burlando de Dios o no has estado haciendo las cosas correctas delante de Dios, el único que te puede perdonar es Dios mismo. Si tú abres tu corazón y muestras tu pecado delante de Dios y lo confiesas, Dios te perdona. El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, pero el que lo confiesa, dice Dios es tan misericordioso que Él puede perdonar y limpiarte de toda maldad. Él lo puede hacer. Si tú lo confiesas, el Señor te perdona. Y el Señor lo puede hacer y te da una paz, porque cuando limpia la conciencia. No solamente el pecado, la conciencia del hombre. Estás en paz con Dios. Entonces Él le dice, por eso, acuérdate de lo que oíste y recibiste y arrepiéntete. O sea, vuelve. Es mejor que nosotros nos podamos medir nuestra propia vida, podamos escudriñar nuestro propio corazón y podamos decir, sí, Señor, mira, estoy falto delante de ti, Dios, y lo quiero confesar, porque quiero estar recto delante de tu camino y quiero andar bien. Y Dios te perdona, porque Dios es misericordioso. Cuando Dios mira el corazón, por eso nadie le puede engañar. Él dice, algunos tienen nombre, parece que están vivos, pero están muertos. Pero para que tú sigas vivo en el Señor, necesitas confesar tu pecado. Siempre. Para que mantengas esa comunión con Dios. Se da cuenta, no es una sola vez, es siempre. Porque esa es la vida. La vida que Dios te da es para siempre. Es para siempre. Entonces, dice, y si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora venir. Porque el Señor va a venir, como ya hemos explicado otras veces. La segunda venida de Cristo es un hecho inminente. Ya no falta nada para que el Señor venga. Es algo que va a pasar. ¿Se dan cuenta? Ya vino por primera vez como niño y ya lo han celebrado en esta Navidad que hemos pasado. Todos han celebrado el nacimiento de Jesús. Claro que no nació exactamente en diciembre, el 24 o 25 de diciembre, no nació, pero nació. De que nació, es un hecho inevitable que nació. Nadie puede negar que el Señor nació. Entonces la historia misma lo demuestra que nació, el Señor ha nacido. Entonces ya vino, su primera venida ya vino, como niño, y se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados. Nació para salvarte. Por eso se llama Jesús el Salvador. Nació para darte la vida eterna. Porque todo aquel que en Él cree tiene vida y vida eterna. Entonces Él nació para transformarte. ¿Te das cuenta? Él nació para darte una vida. Para eso nació, para morir el Señor Jesucristo por el pecado de la humanidad. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces el Señor ya vino por primera vez, ya nació, ya lo vimos, pero Él resucitó. No solo se quedó ahí en la cruz colgado, sino que se abrieron los sepulcros,
hubo un terremoto, los sepulcros se abrieron, salieron, resucitaron. Esos que resucitaron volvieron a morir. Pero el Señor cuando resucitó ya no muere para siempre. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Y entonces cuando el Señor resucitó, pues ¿qué cosa? Venció la muerte. Por eso que él le dijo a María, yo soy la resurrección y la vida, y que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Le dijo María. María que dijo, Señor, yo sé que eso va a pasar, pero ella no creía que él era en ese momento. Se cuenta, y él dijo, Lázaro, ven, sal afuera. Y Lázaro salió. Entonces, ahí es cuando uno cree lo que Dios está diciendo, se cuenta. Y si tú esta noche, tu fe se está afianzando, tu conocimiento, Dios te está viendo los ojos, pues tú puedes creer esta noche también en el Señor y recibirle como tu Salvador. Se da cuenta, que confesar tus pecados y creer lo que Él ha hecho en la cruz por ti, porque Él ya vino por primera vez como niño y murió en la cruz por ti, pero ha resucitado. Él ha resucitado. Está sentado y va a venir por segunda vez. Pero esa segunda vez va a ser para arrebatar a su iglesia. Un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche. Pero va a venir otra vez cuando otro ojo le verá. Ese sí es la segunda venida del Señor. En la segunda venida el Señor va a venir como ladrón. ¿Qué digo? Como todos lo van a ver. Todos lo van a ver y todos lo van a reconocer. ¿Se da cuenta? El Señor va a venir. Y está anunciando su segunda venida. Y segunda venida del Señor. Ya hemos explicado lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Él va a venir a arrebatar a su iglesia primero. Va a venir una tribulación después. Y de ahí va a venir la segunda venida en que Él va a venir a reinar aquí a la tierra. Y entonces dice ahí en el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y sí, el Señor conoce que dentro de todas las iglesias siempre hay algunos que son obedientes a Él, que han guardado su vida delante de Él. ¿Se da cuenta? Y sí, Él las conoce también. Y que son dignas de usar las vestiduras blancas. ¿Se da cuenta? Y esas vestiduras no son porque nosotros las usamos, sino porque Cristo. Y eso es lo que dice en Apocalipsis. Si tú vas a Apocalipsis 7, ahí mismo estamos en Apocalipsis 7, 13 y 14, y dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, ¿y estos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Es así, solo el único que te puede dar una santidad, una vida pura, es Cristo. Cuando uno confiesa sus pecados a través de la sangre de Cristo Jesús, porque Él derramó toda su sangre, hasta la última gota de su sangre, para limpiarte de pecado. Él la derramó. Una espada traspasó su costado hasta su corazón y salió agua con sangre. No había más sangre que saliera, porque era necesario, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que toda la sangre del Señor Jesucristo sea derramada para remisión de los pecados del mundo, tus pecados y los míos. Si no, no podríamos estar delante de la presencia de Dios. ¿Me das cuenta? Entonces, vamos a hacer, esas son las vestiduras blancas, pero a través de la sangre de Cristo, a través de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y el que venciere será vestido de las vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y entonces dice, el que venciere va a vestir, el que confiare, el que se manteniere firme, es lo que dice la palabra, el que permaneciere en el Señor, el que siguiera en la fe. Esos van a estar, y dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Porque usted sabe que cuando uno, en ese tiempo se escribían los que iban naciendo y se iban borrando los que iban muriendo. ¿Se da cuenta? Pero eso es lo que se refiere, el que no se hallaba escrito estaba excluido. ¿Se da cuenta? El que no se hallaba escrito estaba excluido. Y es así, es lo que está tratando de decir la palabra de Dios.
Nosotros, cuando tú crees en Cristo Jesús, tú naces de nuevo, tu nombre se escribe en el libro de la vida para siempre. No se borra, para siempre. Pero el que no se halló escrito fue lanzado en el lago de fuego. El que no se halló escrito fue lanzado al lago de fuego. Y el Señor dice, dice, y confesaré su nombre. Y Él va a confesar. O sea, cuando va a confesar, cuando dice que confesaré su nombre, quiere decir, yo voy a declarar nuestro nombre. El Señor va a decir, yo morí por Él. Yo morí por Paco. Yo pagué por sus pecados. Y el Señor va a confesar nuestro nombre. Porque el Señor nos conoce. El Señor te conoce. Porque si tú has confesado tus pecados y has creído en Él, el Señor te conoce. Y Él va a confesar tu nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos para oír, oiga. Porque el Señor, estar en el Señor, cuando uno nace en la familia de Dios, es para siempre. Por eso dice Juan 6:37. Juan 6:37 dice el último verso que leemos. Juan 6:37 dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor no le echa fuera, jamás. Si usted viene a Él, Él no le echa fuera. Cuando uno viene a Él, es para siempre. Usted está en Él para siempre. Y yo le animo que siga en Él, porque Él ha prometido estar también con usted para siempre. Tenga cuidado de esas cosas, esté alerta, dice, estate alerta, vela, sé vigilante, confiesa tus pecados, estate a cuenta con Dios, permanece fiel a Él, sé obediente a su palabra, búscale cada día. Ese es mi deseo. Espero que te haya animado, que tú sigas en el camino, que puedas confesar tus pecados, estés a cuenta con Dios siempre. Porque es lo que Dios nos llama a hacer. Él nos conoce y delante de su luz nada queda oculto. Así que yo te animo a que sigas en el camino que el Señor nos ha llamado, que la luz de Él pueda brillar en ti también. Dios te bendiga, buenas noches, vamos a orar para terminar. Señor nuestro Dios, gracias damos, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, porque es buena para nosotros, Señor, y que tú la bendigas, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.